Perdón, lo tenemos en el aire al queridísimo Alejandro Apo. ¿Cómo estás, Alejandro? Rubén Sandomeni te saluda. ¿Qué tal? Un abrazo para todos, ¿cómo andan? Todo bien, Alejandro. La verdad que nos hubiese gustado entrevistarte en otro momento, pero bueno, hoy queríamos rendirle un homenaje al Walter Saavedra. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué podrías contarnos del gran Walter? No fui íntimo amigo de él, pero transité buena parte de todos los viajes y todo el contacto y tengo una medida verdadera de lo que significó para todos nosotros. Fue un relator destacadísimo, con una capacidad de creatividad poco común, un tipo muy preocupado siempre por la línea ética, se hacía respetar y respetaba. Eh, yo le critico siempre, le recuerdo siempre, siempre me acuerdo de su autoexigencia. Era muy, muy Ujú. duro con él mismo. Y entonces se ponía muy cerrado muchas veces. Y al final o finalmente se dañaba él mismo. Pero como periodista y como persona es uno de los valores de siempre, porque lo tengo bien arriba por su condición de tipo muy franco, muy claro y un relator con mucho recurso, no frecuente, un relator con palabras, con tonos, lo pongo bien alto a Walter. Y después, bueno, yo he discutido mucho con él en muchas cosas, muchos temas, que eran siempre autoexigencia ilimitada con él. Y eso, bueno, para Sí, mí lo terminó frustrando en muchas cosas, porque él se exigía lo que a lo mejor uno no tiene. A veces hay que aceptar que uno no. Yo tengo muchas, pero muchas cosas que bueno, que sé que no puedo transitar, pero no me agredo por eso. Ese es el lado, digamos, preocupante que tenía, y la verdad que 68 años en este momento, un un pibe. hombre muy joven, Sí, la verdad tenía que un sí. poquito menos que yo tengo 70, o sea que es mi generación. Y después tengo una cosa linda, que era que en los aviones, yo le tengo un viejo miedo a los aviones y a volar, que ya he superado, porque ya soy grande para tener miedo. Pero yo le hacía siempre la broma que cuando se movía el avión y él estaba en el mismo avión en otra radio para transmitir, y yo iba con Víctor Hugo, qué sé yo, me iba para atrás y lo veía sentado a él solo y siempre le hacía una broma, le digo, estabilízame esto, Walter, porque la verdad que estoy pasándola mal. Me decía, déjame que yo me encargo, y yo me sentaba, el avión paraba de bailar y él venía enseguida y me decía, ¿viste? Muy bien, gracias, Walter, te agradezco mucho. Como que él había resuelto ese tema de la turbulencia severa. Un crack, Walter. ¿Y tuviste en la presentación del libro de Hambre de Gol que realizó junto al Turco Cherep? Así es, porque me daba mucho gusto estar. Al Turco le tengo un gran cariño, un gran afecto, y a Walter lo mismo, así que alentaba todo lo que sea literatura valiosa, como hacía Walter, que formándose con esa capacidad de leer y de investigar y la inquietud que siempre tenía, lo hacía cada vez más completo. Así que es una pérdida, la verdad que desde el punto de vista humano y periodístico me atravesó el alma, la verdad que me dio una tristeza bien profunda porque le valoraba mucho y nunca pensé que esa enfermedad que afrontaba le iba a sacar de la carrera tan rápido.
Alejandro, Maximiliano te habla, un placer charlar con vos, un gusto. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Walter y de qué hablaron, si te acordás? Sí, la última vez que hablé con él hablamos de fútbol y de la vida. Y lo recuerdo muy bien. Siempre tenía un punto de vista muy valorable y con ganas, siempre tuve ganas de saber qué pensaba. Y bueno, y él también conmigo tenía ese respeto. Y sí, hablamos del tema futboleros y después se nos fue a la vida y fue un encuentro intenso que tuvimos. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mariano, mi nombre, un gusto también, un placer conocerlo, poder charlar con usted. Mi pregunta específica es, ¿cómo ves hoy el relato deportivo en comparación con los años en que vos y Walter empezaron? ¿Cómo lo ves hoy al periodismo deportivo, al relato? Estoy pensando si Walter, yo empecé antes, me parece. Yo empecé en el 74, pero sí, es más o menos la época. La diferencia es, también hay muchos cambios, muchos jóvenes ahora y muchas personas que estaban estirando su influencia en el medio. El caso de Muñoz, Fioravanti, que son de mi generación, digamos, más grandes, que ya no están, pero que era lo que yo escuchaba cuando era pibe y de lo que nos formamos mucho. Porque yo primero que todo análisis que se pueda hacer de mi manera de trabajar en los medios, de expresarme, yo primero soy oyente de radio. Primero soy oyente, después lo que quieran. Bárbaro, algunos me aceptan, otros no, pero yo mi condición de oyente está primero que todo. Y yo escuchaba mucho y la diferencia era que había más patriarcas, digamos. Fioravanti, que venía del antecedente de Lalo Peliciari, de Aróstegui, el relator olímpico, y después Fioravanti en el ocaso aparece Muñoz y lo reemplaza, digamos. El maestro es eterno, está en un lugar muy alto, Fiora. Y después Muñoz, toda la oral deportiva y todo lo que significaron las transmisiones de Rivadavia, con todas las coberturas de todas las conexiones, y el relato vibrante de Muñoz, y después aparece Víctor Hugo, que para mí es el más completo de la historia como relator. Y Walter integra el lugar, no en el vistazo comparativo, sino para agregar, Walter está en ese tipo de relator que tenía un algo más, que podía referirse al cine, al teatro, a algo, o insinuar alguna cosa que no solamente hablara solamente de fútbol, sino de la vida, ¿no? Sí, sí. No, perdón. Y bueno, y me extiendo. Lito Costafebre, Mariano Clos, bueno, pero Mariano se hizo más de tele que de radio. Estábamos hablando de radio, ¿no? Uh-huh. De la época de los relatores radiales, porque ahora la influencia de la tele es muy importante, digamos, pero en radio, sí, aparecieron después una camada de chicos que para mí, como los comentaristas, que están en un lugar que no termina de levantar el vuelo que uno pretende de todo lo que escucha, pero no soy crítico de eso, tengo diferencias de gustos, me gusta más alguno que otro, y eso, pero Walter está en el balance con un asterisco destacado, muy destacado como relator.
nombraste la tele y Walter era una persona que no miraba tele, vivía leyendo. Así es. ¿Qué opinión te amerita esto? Porque era una persona que se la pasaba horas leyendo y de televisión nada. Lo mismo que de tecnología tampoco. Y yo lo criticaba porque le decía un poquito de falta de equilibrio. Porque, bueno, yo por ejemplo soy un negado con las nuevas. Yo no tengo ni computadora. Yo soy terrible en eso, pero no me jacto de eso, es una limitación mía. Porque yo lo puedo agregar a todo lo que yo puse en el medio y aprovechar la forma nueva de comunicarse. Y Walter era también así. Vamos todo para la lectura, pero no hacemos nada de digital. Cero. En esa cosa lo criticaba. Y de paso me criticaba a mí, me autocriticaba, porque yo soy un negado a esos cambios. Lo voy a tener que hacer, porque si no me voy a quedar afuera de todo. Claro, es aceptar por ahí el avance tecnológico. Por ahí me queda la conclusión, es como que Walter no escuchaba, no aceptaba por ahí los cambios que se avecinaban, ¿no? No sé si criticarlo con eso, porque yo también soy muy cerrado, pero sí, he charlado con él de ese tema, de que no, qué sé yo, por ejemplo, el tema de no ir de que muchos medios, la mayoría de los medios ahora no van a la cancha, transmiten desde estudio. Sí. Eso se sabe, ¿no? Sí, Ustedes conocen eso, ¿no? Sí. Ni la televisión va a la cancha casi. No. Ya. Y bueno, y él no aceptaba no ir a la cancha, y eso también lo dejaba muy afuera del medio. Por eso, en esas intransigencias se dañaba a él. Vos sabés que ahora que decís esto, me acuerdo que lo comentaba al principio, lo comentaba también el viernes pasado, que en una entrevista que le hicimos, que lo cruzamos con Fabián Masi, contaba de cómo lo van a privar de ese olor a choripán yendo a la cancha, de en su momento Lógico. La tirada de cable, que eso no lo cambiaba por nada, nos decía. Y yo te digo, con mi edad, yo ya tengo 70 y más grandes, cuando uno va a un estudio, como por ejemplo ahora con relatores, con Víctor Hugo y todo, hay comodidades, pero si vos me das a elegir, yo quiero ir a la cancha. Yo soy hijo de la cancha, extraño la cancha. Para mí la cancha es natural, y a él le pasaba lo mismo. Lo que pasa es que yo lo acepto y él no. Sí. Y a mí me parece que él ahí podía quedar afuera con las pocas oportunidades que hay de poder transmitir, pero transmitió mucho tiempo, dio cátedra en el interior, en lo que significa Santa Fe, con el Flaco Vergesio. En ese sentido se destacó, bueno, su origen marplatense, ¿no? Alejandro, ¿vos sentís que con los relatores de ahora, a los de antes, como vos, como Walter, se perdió muchas cosas en el relato, la pasión, o ves que le ponen su impronta? No, yo lo que veo, si querés que sea un poco crítico, digamos, en el arte de juzgar a los chicos, yo lo que creo que falta mucha base cultural. La diferencia que yo noto con Víctor Hugo, por ejemplo, para mí es el más completo de la historia, porque el nene lo que hacía era formarse a partir, porque la autoridad microfónica que Víctor Hugo tiene al aire no es una cosa de generación espontánea, es porque se quemó las pestañas leyendo. Uh-huh. Y la lectura, esa inquietud que tenía Walter, esencial, que tuvo siempre Víctor Hugo, ahora mismo, es un tipo que lee y ve teatro y ve cine y ve música y va a las óperas, y todo eso le va dando esa seguridad para expresar su idea. Y eso no surge de la nada. Nosotros somos muy lectores en ese sentido y nos hemos formado. Me parece que en la falta de variedad de vocabulario se nota mucho
que los chicos de esta generación no necesitaron formarse tanto. Parecía que era más simple llegar, y eso se nota mucho en la falta de variedad de palabras. Creo que se nota en el periodismo en general, no solamente en el periodismo deportivo, en los relatos, ahora con... Bueno, yo me instalé en el periodismo deportivo. El periodismo en general tiene otras variantes que también son muy criticables. Ahora que no solamente es la base cultural, sino que tiene que ver con no abordar el periodismo como tal, sino ser operadores. Y eso ya cambia todo el criterio esencial de lo que significa trabajar en los medios. Contanos, Alejandro, ¿y qué nos puede decir de Santa Fe? ¿Hace cuánto que nos venía acá a la ciudad? Contanos un poco acá, ¿cómo ves la actualidad de Colón, de Unión? ¿Hace mucho que no visita la ciudad? Bueno, Colón preocupa mucho, hace bastante que no voy. Colón preocupa mucho cómo está, que no encuentra la manera, sí. La forma de poder estabilizar su rendimiento, una institución tan popular y tan querida en todo el país, que ha dado tantos jugadores que estén en estas situaciones, siempre es un dolor. Unión es otra cosa, me parece que Unión se acomodó de otra manera, ¿no? Y que ahora, con el trabajo, la continuidad de lo que había dejado el Kili y lo que agregó Madelón, me parece que Unión está para buenos destinos. Y Ale, ya que tocaste el tema, ¿qué opinión te amerita Caruso Lombardi, que está incurriendo en el periodismo y está hablando siempre en contra de los árbitros? Bueno, lo entrevistaron hace poquito acá en Santa Fe y contaba de que, bueno, decía que a Unión lo iban a tumbar y que tumban a todos los equipos. No, pero no lo veo mucho para decirte tan específico una opinión. Lo conozco como entrenador, Ajá. Lo conozco como persona y lo conozco alguna ráfaga que he visto, pero no conozco su opinión de fondo. Ahí no me gusta opinar porque tendría que saber. No me molesta. Bueno, hay muchos jugadores o entrenadores que trabajan no solamente aquí, en todo el mundo, que trabajan comentando fútbol. Y nada, no tengo nada para decir de eso. Y volviendo al tema de la literatura, yo hay un cuento que lo tengo y me lo bajé y lo escucho cada tanto, que está en tus palabras, el de Eduardo Sacheri, me van a tener que disculpar. Claro. Lo lees con tanta pasión, Ale, que se te mete en la piel ese cuento. Porque es la pasión por Diego. Como para mí Maradona es el más grande futbolista de todos los tiempos, y lo que significó también como con ese vínculo, con el heroísmo, con la épica que tenía Diego, más allá de su valentía personal, para nosotros es un emblema, es una bandera, Diego. Eso es bueno, nada, entonces sí, era un cuento que fue el primer cuento que le leí de Sacheri acá, en otra radio, que ahora trabajo en la 750, era Continental, y cuando me llegó la carta de Eduardo, y fue el primer cuento que leí al aire de Eduardo, y la gente se emocionó mucho, porque los que no lo leyeron deberán saber que no lo nombra Maradona. No. Lo nombrás habla sin de nombrar. que él tiene una deuda con él por lo que le dio, y le habla a un tribunal y le dice que él no lo puede juzgar con la misma vara que juzga a los demás mortales. Es un cuento muy emocionante. No es el cuento que más me gusta de Sacheri, pero la impresión que causó, la conmoción que causó, como La promesa, otro de Sacheri, como los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de Galeano, de Benedetti, y la verdad que era fácil leerlo porque uno sentía, percibía en el clima que la gente lo recibía con la misma pasión que yo los decía.
Sí, esa parte que decís, me van a tener que disculpar, la verdad que eriza la piel. ¿Sí, Marian? No, y quería preguntarle más por su carrera, ¿qué partido o transmisión recordás como la más especial de tu carrera? Me vincula una especie de ficha al paño que acerté, que es el gol de Canigia en el 90 a Brasil, porque yo bastantes minutos antes, después los operadores lo juntaron con el relato incomparable de Víctor Hugo. Yo dije que Canigia iba a tener una situación clara y me preguntaba, ¿fallará o acertará? Y Víctor Hugo tuvo la generosidad, para algunos que dicen que no escucha al comentarista, tuvo la generosidad a los 36 minutos en ese día histórico, 24 de junio, cuando la jugada inmensa de Diego y el gol de Cani, en el post-gol, después que grita el gol, dice, lo dijo Alejandro Apo, Canigia va a tener una va a tener, y lo sé, la tuvo y la metió. Y bueno, y ese recuerdo de ese acierto, que no tiene nada más que una intuición y buena suerte para poner el número que iba a salir, porque uno lo veía a Canigia bien y a Diego, uno en los partidos de mundiales siempre sabe que está preparado para la hazaña. Armó esa jugada descomunal y Canigia, que lo interpretaba perfectamente, hizo el gol que después del baile recibido quedó en el recuerdo de todos nosotros, porque después de ese baile, que podríamos haber estado en el primer tiempo 4 o 5-0, terminó ganándole 1-0 a Argentina con ese gol en el segundo tiempo, donde ya el equipo de Bilardo se había acomodado un poco más. Entonces es un recuerdo que llevo siempre conmigo. En Turín siempre recuerdo, bueno, el estadio donde se hizo no está más, que es de Lealpi. Ese estadio ya no está, pero lo recuerdo, bueno, como otro partido histórico que vi en un mundial, que fue Italia, es un poquito viejo ese, del 82, en España, Italia y Brasil. Italia le gana a Brasil, un partido sensacional, con grandes jugadores. Bueno, en la carretera del Sarriá, el estadio del Español no existe más. ya las cosas que viví ya no existen, quiere decir que estoy muy viejo. Viejo es el viento y sigue soplando, Alejandro. Maxi. Bueno, pero yo estoy grande. No te olvides que yo empecé a los 19 a trabajar en los medios y tengo 70, o sea, pasaron 51 años. ¿Cuántos mundiales ya han pasado, no? ¿Y cuántos? 20. Y 11. 11 mundiales. 11. Me imagino que vas a viajar ahora para el Mundial de Estados Unidos, Alejandro. No tengo idea, ¿eso te parece? Ahora con los líos que hay, con los empresarios que no quieren poner un mango. No creo. ¿Y qué opinas? No creo. Ojalá, Dios quiera. ¿Qué opinión te medita del fútbol? Me encanta siempre ir a los mundiales porque se imaginan que con todos esos mundiales acumulados tengo amigos de los mundiales, que me voy reencontrando. Pasan unos años, pero cuando vuelvo a los mundiales, los que quedamos nos reencontramos en la felicidad del reencuentro. Amigo y anécdota debe tener ahí Alejandro también. Y sí, bueno, la que te acabo de contar. Ajá. Es una anécdota de mundiales. Sí, obvio. Y también otro que se merece por ahí una reflexión, Enrique Macaya Márquez, digo, es una leyenda, creo que el tipo que más mundiales ha vivido, creo que se merece también su lugar. No sé qué opina del gran Enrique, Alejandro. Arriba, está en un lugar que nadie se le acerca, fue el comentarista más importante de los partidos por televisión de todos los tiempos, además de tener su trayectoria en radio. Pero Enrique, la pareja con Araujo es indiscutible, incomparable e inimitable. Llegaban los domingos, queríamos verlo a ellos a la noche, fútbol de primera. Era la marca registrada ahí. Con Marcelo, el relato de Marcelo. Y bueno, Víctor Hugo siempre dice que nos quitó a nosotros, porque antes mucha gente bajaba la televisión
y nos escuchaba a nosotros. Después con el delay y con Marcelo, que empezó a darle audio a la tele, con esas bromas que hacía, que el Telebeam y Tátele y todas esas cosas, y es un relato extraordinario. Yo creo que Marcelo fue el más grande relator de fútbol por televisión. La que te devoraste, Macaya, que decía. Y aparte esa Frase exclusividad, célebre. exclusividad, por ejemplo, del fútbol de primera, No, que tenías ¿sabés que cuál me esperar. hacía reír a mí cuando repetían la jugada y salía el Telebeam y él veía que había dicho algo de entrada, pero él veía que no era lo mismo, que por ejemplo se habían equivocado, entonces hacía esa expresión, siempre se lo digo cuando lo veo a Marcelo, cuando hacía acá ya me parece que nos matan. Tal Claro, cual. porque era que habían descubierto que él había dicho que estaba en offside y no estaba. Un adelanto del VAR sería no, el pero Telebeam. además todo, no. Una vez dijo, no sé si fue, me parece que fue Enrique, pero también Paenza podría ser, Adrián, que en un momento Marcelo dice, ¿cómo fue que dijo? ¿Fue penal o yo estoy crazy? Y hicieron una pausa, no me acuerdo, creo que fue Adrián o Enrique, no importa. Y en un medio tono contestaron, las dos cosas son posibles. Loco y penal. Creo que la cosa más loca de que yo me acuerdo que era chico fue en el 94, en el clásico, en el superclásico de River y Boca, y que trae a colación justamente a estos dos personajes, nada menos que a Víctor Hugo Morales y a Araujo, que si lo hacía Medero, se levantaba, se iba. Metió un golazo descomunal, Medero como nunca en su vida, y se fue a la mierda. Sí, dijo, me tengo que ir, me voy, Macaya. Sí, Pero no en me la olvido cancha más. de Independiente fue. Esa chispa ya no existe. Un genio. En la cancha de Tal Independiente. cual. Se fue y entró Walter Nelson a relatar. Otro grande que tuve la oportunidad de entrevistarlo y también excelente persona. Ale, Tipo bárbaro. sabemos que Walter, tenés... extraordinario. Hace mucho que no lo veo y siempre le digo, che, nene, ¿cuándo nos vemos? No lo vemos nunca, porque, bueno, los laburos nos alejan, ¿no? Y sí, sabemos que tenés cosas por hacer, pero te quería hacer la pregunta del programa y preguntarte, Ale, ¿qué pensás que sacrificaste para llegar hasta donde llegaste, que sos uno de los referentes del periodismo argentino? ¿Y qué pensás que dejaste en todos nosotros, que para mí sos un ídolo y estoy cumpliendo un sueño? Se lo dije a mi colega hoy y a los chicos y lo vengo repitiendo. Sos un ídolo que tenía ganas de entrevistarte hace rato y bueno, se dio esta posibilidad ahora de hacerle este pequeño homenaje a Walter y cumplir un sueño también de tenerte enfrente y soy, como te dije, bajé el audio, lo tengo ahí, lo escucho cada tanto porque hace poner la piel de gallina. ¿Qué pensás que nos dejá a cada nosotros para tenerte como un referente dentro del periodismo? No, lo que sacrifiqué, primero, la primera pregunta que me haces, sacrifiqué la presencia permanente con mis hijos. Y eso me lastima porque no fui un buen padre, digamos, fui muy lejano en ese sentido. Tengo 5 pibes. Y siempre es un tema que hablamos mucho con los chicos. Yo lo enfrento, por supuesto, porque fue así. Eso era la profesión. Yo, como decía Enrique, le decía a la mujer que tanto añoró cuando se fue y hoy está muy bien Enrique viviendo sus 90 años, qué grande. Enrique está divino. El otro día lo escuché comentar, es como si comentara hace 40 años. Normal. Un hombre de 90 años que comenta con la naturalidad de un hombre de 50. Extraordinario. No, bueno, aparte, su sabiduría, ¿no? ¿Cómo se fue amontando a la actualidad? Y él le decía a la mujer, le decía a la viuda de fin de semana, porque él la abandonaba, entonces yo lo digo por mis hijos. Sufrí mucho eso.
dejarles a ustedes, ¿no? Lo que más me gustaría es de rescatar la pasión por la radio desde el oyente y desde el actor en los medios, de la conducción de un programa, de lo que significó todo con afecto, leer cuentos, comentar partidos. Yo voy a comentar el partido que me toca el domingo, me toca comentar Independiente Racing. Y la verdad que estoy bien metido en lo que significa ese clásico para el fútbol argentino. Pero si mañana ustedes me invitan y comento Colón Unión, estoy tan tenso como ahora, como con un River Boca, porque sé medir lo que significa el fútbol en cada uno de los rincones de la Argentina. Bueno, la pasión. Alejandro, muchísimas gracias. La verdad que te vuelvo a repetir, estoy cumpliendo un sueño. Y te dejó un saludo del Turco Cherep, que lo dijo al aire también, te quería dar un saludo. Qué grande el Turco. Y lo vamos a tener ahora en un ratito. Me tomé el atrevimiento de prologar su último libro de cuentos, que es una maravilla. Y bueno, siempre tenemos diálogos, aunque un poquito separados en el tiempo, pero siempre me da gusto a toda su gente. Al Turco le tengo una gran admiración y un gran cariño, al Turco Cherep. Bueno, Ale, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y espero que pronto te podamos tener nuevamente. Un abrazo enorme, muchas gracias por escuchar mis opiniones y con tanto respeto.